Muy bien, Luca, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien, Pablo. Es un placer charlar un ratito con vos sobre, bueno, la economía en nuestro país y estos nuevos datos de inflación para el mes de noviembre. Así es, vos muy bien lo decías, 2,8 para Mendoza el mes de noviembre. En el acumulado llevamos casi 50% de inflación y los rubros que más impactaron este mes fueron atención médica y gastos para la salud, alimentos y bebidas, equipamiento y mantenimiento del hogar, educación. Varios rubros tuvieron incrementos importantes, así todo. El 2,8 es bastante menor de lo que venían siendo los indicadores en los últimos 2 meses. Ahora, estamos hablando que Mendoza va a cerrar este año 2018 con una inflación anual posiblemente por encima del 52%, bastante más que lo que va a ser la inflación a nivel nacional. Bien, justamente, Pablo, ¿por qué se dan estas diferencias según el INDEC y según la DEI en la provincia de Mendoza en los porcentajes mensuales? Mira, hay varios motivos. El tema de la canasta que se usa para medir la variación del IPC no es la misma a nivel provincial que a nivel nacional. A nivel nacional recordemos que es un promedio de lo que es la canasta en el NOA, el NEA, Patagonia, Cuyo, etcétera. Y en Mendoza es puntualmente para el Gran Mendoza. ¿Y qué pasa? Estas canastas del IPC están definidas en función del gasto de los hogares que realiza cada habitante en su provincia. Entonces, las necesidades o los gastos de los hogares en Mendoza no son las mismas que en Chubut, en Tierra del Fuego, en Jujuy, por ejemplo. Luego, la cantidad de productos tampoco es la misma y la incidencia de cada rubro dentro de la canasta del IPC tampoco. Un ejemplo, el rubro transporte y comunicaciones en Mendoza tiene una incidencia del 25%. Es decir, el rubro transporte y comunicaciones es un cuarto de toda la canasta del IPC, mientras que a nivel nacional este rubro tiene una incidencia de 13%, es decir, la mitad. Por lo tanto, cuando sube el transporte o el combustible, etcétera, eso termina impactando mucho más en nuestra provincia que a nivel nacional. Claro, bien, está bueno dejar clara esta diferencia. Volviendo a la provincia de Mendoza, según lo que mide la DEIE, Pablo, ¿cómo queda la relación entonces, después de que se conoce este porcentaje de noviembre, entre salarios e inflación? Mira, acá lo que hay que distinguir es dos cosas. En primer lugar, el sector privado formal y el informal van a perder y mucho contra la inflación este año. En segundo lugar, el sector público, recordemos que hubo paritarias en el 15,7 más la famosa cláusula gatillo o cláusula revisión. Bueno, todos estos gremios que acordaron esta cláusula gatillo o cláusula revisión van a terminar casi empatando a la inflación este año. ¿Y por qué digo casi? Porque recordemos que la mayoría de los gremios, para ajustar esta cláusula gatillo, para disparar esta cláusula gatillo, toman como base la inflación del INDEC, no la de Mendoza. Y la de Mendoza ha sido más alta que la de INDEC. Por lo tanto, los salarios del sector público van a casi empatar la inflación, mientras que los otros dos sectores van a perder y mucho. Muy bien. Justamente en base a eso te quería consultar estos acuerdos paritarios que ya se han cerrado, casi la mitad del total en el sector público. 13 de los acuerdos ya se han cerrado. Se habla de un 23% en cuotas, ¿no? En 4 cuotas para el año que viene. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, la inflación se calcula que va a estar alrededor del 23-25%. Hay que monitorearlo con cuidado, pero es muy importante el tema de las cláusulas gatillo, las cláusulas revisión, porque gracias a estas cláusulas hoy los empleados del sector público no van a perder tanto como si van a perder los otros sectores. Y el tema habrá que ver si es factible es llegar al 25% de la inflación el año próximo. El tema es que el gobierno y el Banco Central van a tener que hacer muy bien los deberes para que esto pueda cumplir. Bien, cambiamos de tema, pero tiene que ver con esto. La pobreza, según la Universidad Católica Argentina, creció y llegó al 5,4%. 14 millones más o menos de argentinos son pobres en la Argentina. Sí, un tercio de la población en nuestro país es pobre y dentro de ese tercio, digamos, de población, de esos 14, casi 14 millones de personas, 2,5 millones de personas viven en la indigencia absoluta. Esto preocupa y recordemos que en Argentina para medir la pobreza y la indigencia se toma justamente los ingresos y lo comparamos con el valor que tiene una canasta básica alimentaria total. Y este año la inflación se ha disparado por las nubes, esto ha hecho que las canastas o las líneas de indigencia y pobreza hayan saltado mucho y que los salarios, al no acompañar la evolución de estas dos canastas,
ha implicado que mucha más gente ha caído debajo de esas dos líneas y por eso esos resultados tan malos realmente. ¿Es, Pablo, hoy el problema más importante para la economía de nuestro país la inflación? Sí, sin duda ha sido, es y por ahora va a seguir siendo el más importante, porque recordemos que la inflación golpea a todos, pero sobre todo a los sectores más vulnerables. Hasta que no se controle la inflación, luego habrá que ver políticas de crecimiento, de generación de empleo, de educación para combatir la pobreza estructural. Pero hay que bajar ya y controlar ya la inflación porque es el problema más serio. Finalmente te quiero preguntar, Pablo, por algo que planteaba Agustín Salvia del Observatorio de la UCA, que decía que esto no se mejora ni siquiera logrando las inversiones que busca el gobierno nacional y que prácticamente no ha podido conseguir inversiones extranjeras para la economía, para el fomento de la economía de nuestro país, porque hay una pobreza que él decía es estructural, hay un desequilibrio muy grande en nuestro país. ¿Qué opinás al respecto? Sí, el problema nuestro es que medimos la pobreza solamente teniendo en cuenta los ingresos, ¿no? Y la pobreza estructural, aquellos que no acceden a vivienda digna, servicios públicos, agua potable, cloaca, por ejemplo, ese es el problema de largo plazo y ese es el que hay que combatir. Pero primero bajamos la inflación y luego a partir de ahí sí habrá que ver la forma de traer las inversiones o que el gobierno nacional, en este caso, haga las inversiones que son necesarias para bajar esa pobreza estructural, y esa pobreza estructural también se reduce con educación, con crecimiento y generación de empleo. Realmente aquí gobierno y oposición tienen que ponerse de acuerdo, tienen que dejar un poco las metas electoralistas, yo sé que esto es casi una utopía en nuestro país, claro, y ponerse a diseñar políticas de largo plazo en estas líneas que acabo de mencionar y que vayan más allá de lo que dura un periodo presidencial. Sobre todo teniendo en cuenta que difícil esto, digo, porque el año que viene es un año electoral, ¿no? Es casi imposible.